Hola, mi nombre es Boris Albert y en esta oportunidad hablaremos acerca de los tipos de narradores dentro de un texto literario. Bien, tipos de narradores. Podemos encontrar nosotros dentro de un texto literario 4 tipos de narradores. 2 de estos están dentro de la misma historia y los otros 2 están afuera de la historia. Entonces, tenemos dos tipos de narradores que están dentro de la historia o dentro del relato donde suceden los hechos, los acontecimientos, dentro de la fábula, dentro del cuento, dentro de la novela. Y tenemos también dos tipos de narradores que están fuera de la historia. Fuera de la historia. O sea, que no participan de los acontecimientos, no participan de las acciones que se desarrollan dentro de la historia. Dentro de la historia podemos hallar a los narradores protagonistas o al narrador protagonista y también al narrador testigo. Y los narradores que se encuentran fuera de la historia son el narrador omnisciente y el narrador de conocimiento parcial. U objetivo. Tiene que quedarnos muy claro esta diferencia. Tenemos narradores entonces que se encuentran dentro de la historia y narradores que se encuentran fuera de la historia. El narrador protagonista se encuentra dentro de la historia y es aquel que nos cuenta o nos relata su propia historia, lo que a él le está pasando. Entonces, narrador protagonista es aquel que nos relata su propia historia. Por ejemplo, caminaba yo a través de la calle, iba apurado, un poco tenso. Tenía que llegar temprano a retirar a mi hijo de la escuela. Hoy día no fue un día de los mejores. He tenido problemas, discutí con mi esposa en la casa, tuve un mal día en el trabajo, pero tengo que olvidar esos problemas e ir a buscar a mi hijo y recibirlo con una sonrisa en el rostro. Él no tiene la culpa de los problemas que yo he tenido en el trabajo. Ahí, en este ejemplo, el narrador es protagonista porque cuenta su propia historia, lo que a él le está sucediendo, lo que a él le está pasando. También tenemos dentro de los narradores que se encuentran dentro de la historia al narrador testigo. El narrador testigo es aquel que está acompañando al protagonista y observa, ve
las acciones del protagonista. Por ejemplo, en el mismo caso, en el mismo ejemplo que les di recién, caminaba yo por la vereda de la calle cuando de pronto veo pasar a un hombre apresurado en dirección al colegio. Se veía un poco angustiado, su paso era veloz y seguro. Cuando nos encontramos, casi me choca. Ahí, el narrador cuenta la historia en primera persona, desde su visión. Cuenta lo que le está sucediendo, pero cuenta además lo que ve el protagonista. Recuerden, se llama narrador testigo porque está observando, porque ve la acción que desarrolla el personaje protagonista. En este caso, el personaje protagonista, ¿quién era? Era el hombre que iba a buscar a su hijo a la escuela. Aquí la historia la cuenta el testigo porque el testigo ve a ese hombre cuando va camino a la escuela y en algún momento de la historia se cruzan o se topan. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el narrador testigo nos relata la historia de otro. Estos dos narradores siempre aparecen en el relato como primera persona. Su relato es en primera persona, ¿ya? Hablan desde ellos mismos. En el caso del narrador protagonista, yo iba caminando en dirección a la escuela. Habla y cuenta su propia historia. Y en el caso del narrador testigo también habla en primera persona. Yo iba por la vereda del frente cuando ve al protagonista. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, fuera de la historia tenemos al narrador omnisciente. Omnisciente es aquel narrador que lo sabe absolutamente todo. Es como Dios. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente conoce todos los detalles de la historia, absolutamente todo. Conoce las intenciones de los personajes, conoce los pensamientos, conoce sus sentimientos, conoce sus emociones, conoce sus ideas, conoce absolutamente todo detalle de lo que pasa en la historia. Por eso decimos que es como un Dios que lo sabe absolutamente todo. Entonces, el narrador omnisciente es aquel que sabe absolutamente todo lo que ocurre dentro de la historia. Y por último tenemos al narrador de conocimiento parcial u objetivo. Este tipo de narrador, a diferencia del omnisciente, solamente conoce parte de la historia, conoce algunos hechos específicos. Su conocimiento no es absoluto, ¿ya? Su conocimiento solamente es parcial. Es como una grabadora, una filmadora que graba un suceso, ¿ya? Solamente graba parte del suceso, pero no tiene todos los detalles, no recoge todos los detalles. Entonces, como muy bien dice su nombre, el narrador de conocimiento parcial no conoce absolutamente todo, sino que tiene conocimiento parcial de la historia. Conoce parte de la historia. Y tanto el narrador omnisciente como el narrador de conocimiento parcial nos relatan la historia en tercera persona. O sea, que siempre hablan de él, siempre hablan de otra persona, distinta a ellos mismos. Siempre hablan de ellos o de ellas.
Bien, para hacer un resumen, podemos decir que dentro de los textos narrativos podemos encontrar a 4 tipos de narradores. 3, 4. 2 de estos narradores, el narrador protagonista y el narrador testigo, se encuentran dentro de la historia. Por lo tanto, siempre nos la relatan en primera persona. El narrador protagonista es aquel que nos relata su propia historia. El narrador testigo nos relata la historia de otro. Fuera de la historia encontramos al narrador omnisciente y el narrador de conocimiento parcial u objetivo. El narrador omnisciente es aquel que conoce o sabe absolutamente todo lo que pasa dentro de la historia. Sentimientos, emociones, cada detalle de la historia. Y el narrador de conocimiento parcial u objetivo es aquel que solamente conoce una parte de los hechos, una parte de la historia. Bien, este video y este contenido ha sido de repaso. Espero que ustedes puedan profundizar más en sus hogares sobre esta materia. Así que los invito a que puedan hacerlo, que esto les sirva de pie para su estudio, el comienzo de su estudio, o también como parte final de su estudio, como repaso y complemento. Para mí ha sido un gusto en este día de lluvia disfrutar de este video con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.